comentario o una pregunta, ambas cosas. Cuando pusimos el tema, que elaboramos el programa de la colonoscopia virtual, es porque nosotros estamos en un centro que fue pionero en Latinoamérica en hacer la colonoscopia virtual. Y en Caracas actualmente solamente hay 2 centros donde hacen este estudio, a pesar de que, como dijo la doctora Gascue, en casi todas partes tomógrafo de 64 cortes. Eso se ha traducido lamentablemente en que en pocas partes se pide esto, incluso a propósito lo pusimos en este auditorio, porque sabemos que ni los oncólogos médicos, ni los coloproctólogos, ni los cirujanos oncólogos piden la colonoscopia virtual y no entendemos todavía por qué. Cuanto que es un método que permite evaluar todo el abdomen, inclusive el colon, y la doctora Jennifer se lo dije que lo dijera, pero no lo digo yo. Yo creo que es mejor la colonoscopia virtual para evaluar un paciente operado de colon que la colonoscopia convencional. Y se lo dice a alguien que es convencido del valor de la colonoscopia. Entonces no entiendo cómo en nuestro propio centro piden muy poco colon virtual. Usualmente vienen de otras partes referidos. ¿Qué opina usted, doctor? Bueno, considero de que hay que hacer primero el papel educativo. Hay que tratar de hacer promoción entre nosotros mismos, entre cada colega, hacer más jornadas como estas para dar a conocer el trabajo que se realiza. Como muy bien dice usted, son 2 centros nada más aquí a nivel nacional que se encargan de hacer este tipo de estudio, así como el resto de reconstrucciones. Entonces yo creo que lo principal es la educación y la difusión sobre este tema. Yo quisiera anotar en relación con este tema que también esto pasa porque la mayoría de los radiólogos no les gusta hacer colonoscopia virtual, porque colonoscopia virtual significa salir de la oficina, irse hasta la sala, insuflarle aire al paciente, manejar preparaciones, etcétera, que es una posición un poquito incómoda para un radiólogo que está acostumbrado a estar sentado y dicta placas. Eso yo creo que es tal vez la causa más importante por la cual no se ha difundido el método. Doctor Guzmán, adelante. Totalmente de acuerdo con el doctor Sánchez. Nosotros sí utilizamos la técnica y referimos muchos pacientes al centro médico para realizar el estudio. Mi pregunta es para el doctor Bracho. Doctor Bracho, desde el punto de vista práctico, no todo el mundo tiene disponible ahorita FAIS, no tiene nadie NBI. ¿Cómo pudieras darle algún tip o algo a todas las personas gastroenterólogos que hacen colonoscopia de pesquisa, que trabajan en centros donde hacen buenas colonoscopias, pero que no tienen tecnología? O sea, no tienen cromoendoscopia virtual. Bueno, hay dos, esa pregunta tiene 2 vertientes, ¿no? Una vertiente desde el punto de vista de la mayor posibilidad de hacer diagnóstico y la otra vertiente es la posibilidad de qué tipo de terapéutica puedes proveer, ¿no? Pienso que desde el punto de vista de diagnóstico, lo fundamental aquí es la luz blanca, en primer lugar. Si no sabes reconocer este tipo de lesiones con luz blanca, entonces tienes que aprender. Eso es lo principal. Yo siempre he dicho que la principal herramienta que debe manejar el residente que viene saliendo de un posgrado o aquel médico gastroenterólogo que no tiene estos equipos, en mi opinión debe ser el contraste sencillo, que es el índigo carmín, para que logres diferenciar tus lesiones planas y ver hasta dónde llegan, cuál es la extensión. El otro punto muy importante es el punto de vista terapéutico, ¿no? El punto de vista terapéutico significa aquellas grandes lesiones colorectales en las cuales sospechas que hay un patrón por el cual no debes meterte a hacer un procedimiento. Hay lo que llaman la ecoendoscopia de los pobres o los métodos de imagen avanzada de los pobres, ¿no? Esto, infiltrar la lesión, elevarla, si no se te elevó, va directo a cirugía. Esa es una posibilidad. Pero si tienes la situación de lograr los métodos de imagen, entonces, bueno, puedes o referirlos o enviar a cirugía. Son las 2 opciones que tenemos. Para el doctor Bracho, no vi que mencionaste la clasificación que usan mucho los europeos para el NICE, el NICE. Sí.
Fíjate, sí, esto obviamente se hubiese hecho muchísimo más larga la clasificación. Ahorita el NICE básicamente es un consenso entre japoneses y europeos en donde se utiliza tres tipos, o sea, número uno, no tumoral inflamatorio, número dos, tumoral no invasivo y número tres, francamente tumoral. Son esos tres tipos de clasificación del vaso sanguíneo en donde se busca simplificar muchísimo más el tipo de clasificaciones, porque se formó una especie de casi que de guerra entre quién era el que tenía la mejor clasificación y la más completa, ¿no? Pero entonces se hizo extremadamente complejo y por esa razón entonces se está utilizando en estos momentos la clasificación NICE y ha dado bastante resultado porque ha simplificado mucho la situación, ¿no? Doctor Bracho, en el mismo orden de ideas, ¿desde cuándo se aumentó? Voy a aclarar lo siguiente. Inicialmente, el abordaje, los tumores que comprometían el tercio superior de la submucosa debía ser no mayor a 500 micras. Ese era más o menos lo que se manejaba. Porque el compromiso de la submucosa es un riesgo muy importante para metástasis, claro, puesto que la mayor irrigación, el lecho irrigatorio, es submucoso. Correcto. Y al llegar a la enfermedad ahí tiene la facilidad o potencialidad de vehiculizar células y dar metástasis ganglionares. De tal manera que el fantasma que hay para tratar esta enfermedad es que no haya metástasis ganglionares. Correcto. Entonces, si aumentaron de 500 micras a 1000 micras, tengo la sensación de que la posibilidad de compromiso ganglionar tiene que haber aumentado. Quisiera que me aclarara eso. Sí, fíjese tú, desde este punto de vista, la escuela japonesa es la que ha venido llevando a cabo estudios prospectivos de gigantescos números, en donde una de las imágenes que coloqué ahí fue publicada en el año 2005-2006. Decía Lambert, pero era un consenso de patólogos y endoscopistas japoneses, en donde de manera prospectiva evaluaba, ¿verdad?, esófago, estómago y colon. Para esófago se evalúa que por debajo de 200 micras tú puedes tener radicalidad en el espécimen endoscópico. Hasta las 500 micras tienes radicalidad en estómago para el espécimen endoscópico. Y el colon es el más permisivo desde el punto de vista de cuánto puede la lesión tumoral invadir dentro de la submucosa y todavía darle al paciente un grado razonable de sobrevida sin metástasis ni linfáticas ni hematógenas. Entonces, esto fue estandarizado y ahorita se utiliza a todo lo largo y ancho del país de Japón este tipo de números, ¿no? El problema aquí está en que cuántos patólogos nuestros en el mundo occidental están en capacidad de hacer la medición en micras de la invasión hacia la submucosa, en primer lugar, y cuántos endoscopistas pueden hablar de grandes números en resecciones mucosas con este tipo de invasión. Esas son las dos situaciones que deben ser consideradas. Los números son esos, 200 para esófago, 500 para estómago y 1000 para colon. Perdón, doctor, adelante, doctor. Sí, también para el doctor Bracho, me gustaría que hiciera un comentario sobre la vía cerrada al carcinoma colorectal, que es un 20%. Actualmente. Sí, correcto, sí. Bueno, actualmente es uno de los temas que están en la cresta de la ola de la popularidad, ¿no? Tú agarras y te pones a buscar ahorita en cualquiera de los journals, de los mejores top 10, y vas a conseguir por lo menos en cada mes 1 o 2 artículos sobre adenomas aserrados. El problema con este tipo de lesiones es en primer lugar, aprender a reconocerlos, ¿no? Porque de manera inicial se pensaba que eran lesiones hiperplásicas, pólipos hiperplásicos. Ahora sabemos que no son tan inocuos y que hay otro tipo de situación en donde el patólogo ha venido enseñándonos a nosotros que simplemente se les llaman aserrados porque la base de la cripta tiene una morfología aserrada y que es capaz de desarrollar atipia citológica que lleva hacia cáncer. Las últimas investigaciones nos llevan a nosotros hasta que el 20% de la carcinogénesis avanzada colorectal actual está en relación con la vía cerrada por la mutación del BRAF. Cuando a mí me tocó dar esta conferencia en Brasil en el 2013,
sentí que tenía la necesidad de revisar lo que era este tipo de análisis de bioquímica molecular. Mira, yo pasé más de 2 meses estudiando esta parte y sentía que después de 2 meses está exactamente en el mismo lugar. Aquí nos dieron una excelente charla sobre lo que es carcinogénesis colorectal, que en cierta forma también tocó la vía cerrada mediante la mutación del BRAF. Desde el punto de vista endoscópico, parece una especie de cripta que cuando le colocas índigo carmín te das cuenta que tiene muchísimo moco y después puedes ver puntitos negros, que es una de las caracterizaciones con endoscopios de visión convencional sobre lo que es la sospecha del adenoma cerrado mediante métodos endoscópicos. Métodos avanzados ya son otra cosa. Bueno, métodos avanzados, tú vas a ver una cripta completamente elongada por la cantidad de moco que estas lesiones normalmente producen. Y la sensibilidad y especificidad de este tipo de hallazgo endoscópico es altísimo. Para variar, un grupo de la Universidad de Tokio ya publicó el asunto en el año 2012 y caracterizó la morfología de la cripta como 2O, porque parece una O gigantesca, esa cripta elongada. Perdón, doctor Rubén, ¿me permite hacer al doctor Bracho? Con respecto a los pólipos cerrados, no es una sola modalidad. Hay 2 modalidades de pólipos cerrados, de los cuales hay una que no tiene displasia, ¿verdad? Porque ese es el problema, no confundirlo con un pólipo hiperplásico, sino este pólipo tiene ya epitelio cerrado en la parte alta y media de la cripta. Y el otro pólipo, el tradicional, sí es el que tiene casi toda la cripta, toda tomada con manifestaciones de epitelio de estructuración cerrada. De manera que hay dos modalidades. Sí, en realidad se reconocen hasta 3, ¿no? Pero el doctor Parra está en lo adecuado. O sea, las más frecuentes son el adenoma sésila cerrado, que es la inmensa mayoría, después viene el adenoma tradicional cerrado, y hay otras clasificaciones más misceláneas para los que profundizan tanto en este tipo de cosas, ¿no? Ahorita en el Centro Médico, Centro de la Trinidad, estamos haciendo una revisión de 7 años de trabajo de los 9 integrantes del grupo, y posiblemente vamos a hacer una reclasificación de muchas lesiones que inicialmente se consideraban pólipo hiperplásicos, que al hacer entonces la revisión nueva nos damos cuenta que no son tan hiperplásicos, sino que son acerrados. El problema, como usted lo dijo, doctor, con los acerrados, es que en algún momento ellos permanecen en una etapa completamente silente, hasta que hacen una de estas mutaciones y como si fuese un prensón de aceleración, ellas hacen la atipia citológica, y ese es el tema. Ellos pueden fabricar atipia citológica cuando en un momento no lo tienen. Esto no es como los adenomas tradicionales. El adenoma tubular velloso, túbulo velloso, normalmente tienen atipia de bajo grado, displasia de bajo grado. El solo hecho de ser adenomas son displasia de bajo grado. Estos no, estos son diferentes, no tienen atipia citológica, pero en algún momento lo pueden desarrollar, y ahí está el punto por el cual se consideran premalignos. Más o menos ahí va la cosa con los acerrados. Sí, que siempre deben extirparse. Doctor, adelante. Sí, siguiendo con el punto, justamente, la gran confusión que hubo con los adenomas cerrados fue en el 2003, que fue Tarboski, creo que fue el que hizo definitivamente, acuñó toda esta terminología que están utilizando, y son 3. Y el problema está en el tradicional acerrado cuando se transforma ya en adenoma que tiene displasia. Correcto. Ahí es donde está el problema, que hacen cáncer. La acotación que quería hacer era al doctor Carlos Ángel, que lo felicito por la verdad es que a mí me ha costado mucho, porque en mi época de estudiante yo no soy, ya estoy intermedio, no soy muy mayor, pero no estoy tan... Ajá, ahí está. Yo sabía que se iban a reír. Me ha costado mucho aprenderme todo esto de la biología molecular. Y al presidente electo de la Sociedad de Gastroenterología, les quiero sugerir en algún momento ver cómo hacemos algo un poquito más práctico para poder entender todo esto, lo de los adenomas cerrados con la metilación, que es donde está la alteración genética o molecular, y hacerlo un poquito como más simple para que podamos entenderlas. Entonces, en el futuro yo quisiera que la Sociedad Venezolana de Gastroenterología, y si quieren también con nosotros apoyándolo, pudiéramos hacer un taller o algo sobre lo que es biología molecular, porque contamos en el país ya con muchas personas bien entrenadas, entrenadas en biología molecular, y a ver cómo podemos hacer un simposio para poderlo entender, porque todavía
A mí me cuesta, sinceramente. Yo no sé si a los demás que están les cuesta también un poquito, pero es que es difícil y yo creo que valdría la pena ver después cómo se integra la parte oncológica con los gastroenterólogos para poder entender después por qué los tratamientos que ellos están dando. Porque definitivamente la angiogénesis es lo que más nos interesa a nosotros como gastroenterólogos, porque todas estas técnicas, ustedes escucharon al doctor hablando, la alteración vascular, y esa fue la teoría de Volkmann y de la angiogénesis. Lo primero que se transforma en un momento que ya hay displasia es la parte vascular. Y por eso todas estas técnicas, superficie y vascular. Y ahí es donde están todas las clasificaciones para nosotros poder detectar ahí la profundidad. Entonces, quisiera que en el futuro piensen un poquito en ver cómo integramos. Son proyectos que tenemos en la mesa, doctor. Correcto. Doctor Raúl. Siguiendo con lo de los aserrados, desde hace 2 años empezamos a buscar los aserrados en forma, leyendo los artículos que se dan de los japoneses. Y obviamente, como todo en la vida, si no los buscamos, los encontramos. Y los tienes ahí, siempre han estado ahí. Y en este momento yo calculo que más o menos un 20 a 25% de las lesiones que estoy resecando son lesiones aserradas. Pero difiero contigo en lo siguiente, no es que los patólogos lo estén enseñando, nosotros le estamos diciendo a los patólogos, esto es un adenoma aserrado, se ponen bravos a veces, una lesión aserrada, y ahora están ellos entrando a reconocerlos porque no lo reconocían previamente, todos los hiperplásicos, las lesiones mixtas, etcétera, que son realmente aserrados. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el peligro y cuándo no debe colocarse un stent metálico a un paciente con un cáncer colorectal que el doctor Ángel lo va a tratar? ¿Se lo pone o no se lo pone? ¿O alguna recomendación o definitivamente no se usa? El estándar sería un paciente menor de 70 años en relativas buenas condiciones generales, sin sospecha de enfermedad a distancia, no se le debe colocar un stent. Se debe operar, bien sea haciéndole lavado dentro de la sala de endoscopia y anastomosis primaria o colostomía y anastomosis posterior. Si es un paciente mayor de 70 años, digamos 70 años fue el estándar que pusieron en el centro de Ámsterdam, que es gente que tiene muchísima experiencia, y la estadística que mostré de 1.800 pacientes de cáncer de colon obstructivo operados en 3 años, de modo que es una experiencia muy válida. Ellos estandarizaron básicamente paciente mayor de 70 años, que usualmente tiene comorbilidades, es un paciente que en un altísimo porcentaje va para paliación, y entonces ese paciente sí debe recibir un stent. Entonces, en resumen, la emoción de poner stent a estos pacientes debe ser muy controlada. La mayoría realmente no los necesitan y va a ser una mayor morbimortalidad en los pacientes que se les coloque, y específicamente en los pacientes que tengan enfermedades asociadas y que sean mayores, sí está indicado. Pues esa no fue la pregunta. ¿Por qué se perforan esos pacientes? ¿Por qué se perforan? Yo sé que todo estudio tiene cáncer, y tiene que ir con el oncólogo médico. ¿Se lo pone o no se le pone el stent? El stent, si va al oncólogo médico, es poco aconsejable que se le debe poner, porque si recibe tratamiento con quimioterapia, muchos de estos agentes quimioterapéuticos empeoran la necrosis que puede producir el stent, y va a ser mayor la posibilidad de perforación. Y si un paciente de estos se perfora, por supuesto el pronóstico es infinitamente peor. El comentario de Raúl es por lo siguiente: en las revistas de Gastrointestinal Endoscopy, que yo de vez en cuando leo, cada vez hay mayor índice de perforación y sangramiento en los pacientes que se le colocan stent, que estén recibiendo antiangiogénico. Pregunta para el doctor Ángel, realmente, ¿cuál es la razón de esas perforaciones y esos sangramientos? Sabemos que cuando un paciente va a cirugía hepática y está recibiendo Avastin o a cualquier tipo de cirugía electiva, hay que pararlo por lo menos 6 semanas. Pero ¿por qué el stent produce ese alto, y es un número alto, 20 y pico % de pacientes que hacen perforaciones con índices de mortalidad? Es importante, sobre todo la audiencia, los gastroenterólogos, de que tengan mucho cuidado, porque esto sucede, que nos lo va a decir Carlos, y que no pongan stent
cuando los pacientes estén recibiendo antiangiogénicos, no otro tipo de quimioterapia. Tampoco así, doctor Sánchez. Sí, claro, el mecanismo es el mismo. Lo que pasa es que cuando revisamos todo la literatura sabemos que precisamente por inhibir la neovascularización, pues entonces cuando el tumor empieza a recibir esa información negativa, que empieza a morir esa cantidad de vasos que se han formado, esos vasos quedan rotos. Se van rompiendo y eso facilita la perforación. ¿Qué ocurre? También la reducción tumoral es muy importante. Muchas veces estos tumores dramáticamente responden muy rápido y eso lesiona también las paredes, y al lesionar la pared, pues obviamente la perforación es inmediata. Es claro que todo paciente que recibe un antiangiogénico tiene que ser suspendido el tratamiento previamente a la cirugía, porque todos estos medicamentos van a generar un problema en la cicatrización de heridas, de cualquier tipo de heridas. Nosotros hemos tenido problemas incluso con las heridas para colocar los catéteres para quimioterapia. O sea, hay pacientes que reciben, se les colocó el catéter y a la semana tienen apertura de dehiscencia de esas suturas y todo, porque eso sucede en cualquier tipo de cirugía. Y a veces pasa, no solamente con cirugías en la cavidad abdominal, pueden ser otro tipo de cirugías que sean emergentes. Si el paciente está recibiendo un antiangiogénico, pues es un método, o sea, es una situación bien comprometedora para el paciente en este caso. ¿Okay? Esos son cuidados que hay que tener desde el principio. Doctor Armando Gil. Yo tuve una paciente que 2 años después de una resección anterior baja de recto y anastomosis colorectal desarrolló metástasis hepática. Resecamos las metástasis hepáticas, comenzó el tratamiento con el Avastin y a los 2 meses tuvo una fístula rectovaginal. Cosas como esas hemos visto. Mi pregunta va a Rubén y probablemente al doctor Ángel. Lo vamos a involucrar en esto. ¿Existe algún consenso para cáncer de colon metastásico sincrónico? Se diagnosticó con metástasis hepática, resecable mediante un procedimiento de cirugía hepática mayor, es decir, una lobectomía con resección de colon sincrónica al mismo tiempo. ¿Hay consenso o prefieren esperar, hacer una cosa primero, poner quimioterapia? Realmente no hay consenso. La respuesta, vamos a empezar por la parte más corta. ¿Cómo lo vemos nosotros? Un paciente que depende del tamaño de la metástasis hepática. O sea, si es una resección hepática mayor, como una hepatectomía derecha o una lobectomía izquierda extendida, no debería hacerse el mismo procedimiento de colon junto con la cirugía hepática. ¿Por qué? Porque es un paciente que va, por ejemplo, a una resección laparoscópica de colon, son 3 horas de cirugía, después entonces ya el equipo, si va a ser el mismo equipo quirúrgico, entonces cansado de entrar a una hepatectomía derecha, que es una cirugía mayor. Debería hacerse en 2 tiempos. Si es, por ejemplo, una lesión voluminosa, ese paciente sería ideal hacer la resección del tumor primario, que vaya a quimio, y al tercer cuarto mes la reevaluación radiológica de la metástasis hepática para entrar a la resección. Ahora, si usted está haciendo una resección laparoscópica de colon por un cáncer de colon y tiene una metástasis única de 1 centímetro en los segmentos anteriores del hígado, luego se puede hacer incluso hasta una resección, una metastasectomía laparoscópica de una lesión pequeña, se puede hacer en el mismo tiempo quirúrgico. Pero hacer las 2 cosas depende del entrenamiento, pero yo creo que también depende de la lógica. O sea, si usted va a estar 4 horas de cirugía en una resección anterior de recto, por ejemplo, yo sé que me dijo colon, pero también se presenta, o sea, el mecanismo de metástasis es el mismo, y después va a una cirugía hepática, cónchale. Ahora, si va a una colectomía derecha laparoscópica, que es 1 hora y media, y tiene una metástasis única en el segmento 5 anterior, no veo por qué no hacer la resección hepática de la metástasis. Yo creo que eso es algo que hay que discutirlo, por eso digo que tiene que ser en el contexto multidisciplinario, o sea, no es solamente si el paciente después va a ir a quimio, entonces discutirlo con el oncólogo médico, mira, yo prefiero que esté una lesión de gran tamaño, que lo reduzcas y a ver si después le quito menos hígado. Ese tipo de cosas es lo que hay que discutir. Rápidamente, hay un metaanálisis muy bueno sobre esa pregunta que yo la tenía planificada, pero ya la hizo Armando.
Sí, y hay algo a favor y hay algo en contra. Y la selección del paciente quizás es lo más apropiado, por lo que tú dices. Una enfermedad avanzada en colon, con una voluminosa metástasis hepática, eso es un error, tratar de hacerlo en un solo tiempo, porque estás arriesgando la vida de ese paciente. Y tú estás alterando tu coronaria, 6 horas de operación. Bueno, tengo comunicación del a veces las metástasis no tienen que ser muy grandes, sino es la ubicación. Y tú puedes tener 3 metástasis de relativamente pequeño tamaño y tienes un tumor pequeño de colon, hiciste una colectomía que resultó sencilla, la hiciste en 1 hora y media y luego tienes el problema del hígado que tienes que ver cómo lo resuelves. Yo soy partidario muchas veces de hacer la cirugía del hígado de una vez, si las condiciones lo permiten, si las condiciones del enfermo lo permiten, si las condiciones de la resección hepática lo permiten. En fin, yo creo que es mejor, pero una cosa es creer y otra cosa es ver si hay beneficios o no reales de esa actitud.